Bueno, arrancamos con funciones usuales. ¿Qué son las funciones usuales? Aquellas que vamos a utilizar permanentemente en este curso de análisis matemático 1 y que tenemos que conocer medianamente para poder trabajar sin problemas con ellas. La primera que tenemos es obviamente y igual a ax más b, que es la recta, chicos. Es la recta. La recta de este tipo, por ejemplo, donde esta distancia es la distancia b llamada ordenada al origen, y esta es la función f de x, que tiene o que marca un ángulo alfa, de tal manera que a no es otra cosa que la tangente del ángulo alfa, o sea, la pendiente de la recta. Y cuando hablamos de pendiente, obviamente siempre nos estamos refiriendo al eje de abscisas o el eje X. Hay un error normal que se comete habitualmente, que es el siguiente, miren. Supongamos tener esta recta, también es del tipo y igual a f de x, pero donde el ángulo, en este caso, sería esta dimensión sería la ordenada al origen, b, como siempre, pero con la diferencia que la tangente es negativa. O sea, el valor de a es negativo. Ojo, porque es un error muy común. Vamos a verlo. ¿Y de dónde sale? Vamos a verlo en el círculo trigonométrico. Supónganse que este es el círculo trigonométrico. Un ángulo del primer cuadrante, como sería en el caso del ángulo alfa 1, tiene su tangente acá. ¿Recuerdan? Esta dimensión que tengo interna, esta dimensión es el seno de alfa 1. Esta dimensión que tengo aquí, este cateto adyacente de este triangulito, es el coseno del ángulo alfa 1. Y esta dimensión externa, ese cateto externo de un triángulo un poco más grande de ese triángulo, miren, ¿ven? Es más grande que el anterior. Y la tangente del ángulo alfa 1. Fíjense de que esta tangente, como la hemos escrito, dibujado, se encuentra por encima del eje X. Ahora vamos a un ángulo del segundo cuadrante. Supongamos este. Este sería el ángulo alfa 2. Esta recta que marca un alfa 2 con respecto al eje de abscisas, tiene como contrapartida, fíjense, esta tangente, ¿lo ven? Siempre nos estamos refiriendo al triángulo externo. Esta tangente se encuentra por debajo del eje X, por lo cual la tangente del ángulo alfa 2 es negativa. Si vamos a un ángulo del tercer cuadrante y tenemos el ángulo alfa 3, nuevamente la tangente de alfa 3 nos remite a un cateto externo que está por arriba de X, por lo cual la tangente de un ángulo del tercer cuadrante es positiva. Y nuevamente la tangente de un ángulo del cuarto cuadrante vuelve a ser negativa. ¿De acuerdo? Es decir, que si a nosotros nos dicen, a ver, y es igual a 3x más 5, hablando de la ecuación de una recta, tenemos que pensar que en principio es una recta que pasa por 5 y que tiene pendiente positiva. ¿Lo ven? Y que pasa por 5 tiene pendiente positiva, es decir, que la tangente del ángulo alfa 1 en este caso sería igual a 3. Y con el mismo razonamiento, si tenemos
la recta y igual a menos x más 2, tenemos que pensar en una recta que pasando por 2 tiene pendiente negativa. O sea, este ángulo, alfa 1, la tangente de alfa 1, en este caso sería menos 1. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un ángulo del primer cuadrante en este caso y un ángulo del segundo cuadrante en este otro caso. Esa será la primera función de las usuales, de las funciones que vamos a estar utilizando permanentemente. Vamos a otra. Supongamos tener y es igual a ax cuadrado más bx más c. Esta es una ecuación cuadrática, chicos, y nos estamos refiriendo concretamente en este caso a una parábola de este tipo, y igual a f de x. Donde estos dos puntos de la parábola, x1 y x2, x1 y x2, son las llamadas de la parábola, me refiero, los puntos donde la parábola corta al eje x, son los que se llaman raíces de la ecuación de segundo grado. Recordarán ustedes que para el cálculo de las raíces tenemos que hacer que ax cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Por qué? Y porque nosotros decimos que estos dos puntos o estas dos raíces son los únicos puntos que tienen altura o que tienen ordenada nula o igual a 0. Recuerden que calculábamos las dos raíces aplicando la famosa resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿De acuerdo? Si nos presentan una parábola de este tipo, miren, tenemos que pensar que se trata de una parábola que es simétrica, una parábola que es simétrica, ¿de acuerdo? Y que pasa por el centro de ordenadas. En este caso particular, para, por ejemplo, x igual a 2, tenemos que y sería igual a 4, para x igual a 3, y sería igual a 3 por 3, 9, y así sucesivamente. Como regla general, fíjense, volvamos acá, cuando tenemos que a es positivo, como en este caso a vale 1, las ramas de la parábola van para arriba. Este bx es como, es como el término que hace que la parábola se desplace de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por ejemplo, como sería en este caso. Una parábola desplazada del centro de ordenadas. ¿Y qué sería el punto C? Y el punto C sería la distancia que se marca entre el corte entre la parábola y el eje Y, o el eje de ordenadas, hasta el centro donde los dos ejes convergen. ¿De acuerdo? Es decir, que si tuviéramos una parábola del tipo Y igual a menos x cuadrado, no hay ninguna duda que se trata de esta parábola. Que es simétrica y pasa por el centro de coordenadas. Y si se trata de una parábola de este tipo, miren, como menos 2x cuadrado más 4x menos 5, no sabemos todavía, no tenemos demasiadas posibilidades de poderla graficar, pero sí nos damos una idea de que si este es menos 5, la parábola pasa por este punto, porque tiene las dos ramas además para abajo, ¿de acuerdo? Menos 5 no está centrada, entonces, resumiendo, tiene las ramas para abajo
no está centrada y corta al eje de las x en menos 5. ¿De acuerdo? Primero vimos recta y ahora estamos viendo parábola. Vamos a la tercera función que nos interesa, que también es parábola, pero es la llamada función parábola cúbica. Función parábola cúbica. Miren, sería del tipo y igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Esta función, que también vamos a usar muchísimo en este curso, tiene una expresión o un gráfico general que podría ser este. ¿Lo ven? Esta sería la función y igual a f de x, repito, parábola cúbica. Este subíndice les va a indicar que tenemos tres raíces, 1, 2 y 3, a saber, x1, x2 y x3. También la existencia de este término nos da la sensación de que la parábola se mueve de un lado para otro, y también en el caso del punto o del término D nos da la idea de cuál es el punto donde esta función corta al eje de ordenadas. ¿De acuerdo? Estas son más o menos las tres funciones que vamos a utilizar en forma permanente, y me interesaba plantearlas ahora antes de seguir con la resolución de derivadas. Vamos a un caso, o volvamos a los casos de derivada. Y en este caso ya vamos a entrar a la aplicación de las derivadas. Supongamos tener la función y igual a menos x cuadrado más 2x más 3. Como les dije recién, hace un ratito, se trata de una parábola que tiene las ramas para abajo, que no está centrada y que corta al eje de ordenadas en el punto 3. Si nosotros graficáramos, nos tomáramos el trabajo de graficarla, y diríamos que es algo parecido a esto, miren. Sería algo parecido así, donde esta sería la raíz x1, esta sería la raíz x2, y este sería el punto donde la parábola corta al eje 3, al eje y, perdón. Ahora, dirán ustedes, ¿y para qué sirve hacer todo este comentario sobre las rectas, las parábolas cúbicas, las parábolas cuadráticas? ¿Cómo lo vinculamos con la derivada? Y acá es donde entramos en lo que se llama la aplicación de las derivadas a casos concretos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que la primera regla de derivación era que si y era igual a por x al cuadrado, por ejemplo, primero teníamos una constante, lo habíamos dicho, por una función, y también habíamos dicho que la derivada de esa función con la constante incluida era la constante tal cual estaba por la derivada de la función. En este caso particular, recuerden la primera regla de derivación, en este caso particular sería a por 2x a la 2 menos 1, es decir, 2ax a la primera. Esa sería la derivada de la función en ese punto. Entonces, la respuesta o la pregunta, y luego vamos a ver la respuesta correcta, sería la siguiente. Dada esta función parabólica, ¿para qué me sirve la derivada? Y en principio, miren, yo tengo la función planteada. Puedo calcular las dos raíces de la siguiente manera, con la resolvente. Menos b sería menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c
sobre 2a, 2 por menos 1. ¿De acuerdo? Y acá obtengo como las dos raíces, la primera, la x1, igual a menos 1, y la otra raíz es la raíz 3. Es la raíz 3, positivo. Es decir, que en principio sé que este valor va a valer menos 1 y este valor va a valer 3. Dense cuenta que estamos utilizando el concepto de derivada para poder graficar esta función parabólica. Entonces, a ver, quiero graficarla, perfecto. Entonces voy a plantear lo mejor que pueda. Aquí tengo el menos 1, aquí tengo 1, 2 y aquí tengo el 3. ¿De acuerdo? Con la resolvente sé que la derivada, o mejor dicho, la función, pasa por esos dos puntos. Sé además que tiene raíces que van para abajo. Lo que pasa es que no sé si la función va a ser así, si la función va a ser así, si la función va a ser así. Lo único que sé es que corta al eje X en menos 1 y en 3. ¿Qué características? Fíjense bien, volvamos a esta función. ¿Qué características tiene este punto en particular? Miren, este punto, vamos a ver si lo podemos dibujar mejor, punto X3. La característica principal del punto X3 es que si yo trazo una recta que sea tangente a la curva en ese punto, esa recta tiene pendiente 0. ¿Por qué? Y porque es paralela al eje X. Y recuerden ustedes que la definición de derivada dice que la derivada de una función cualquiera en un punto determinado es la tangente trigonométrica de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿De acuerdo? Es decir, que para poder dibujarla mejor y poder determinar este punto, el punto donde la derivada es 0, que casualmente es el punto más alto de la curva, tengo que establecer el valor de la derivada, calcular el valor de la derivada. Y luego ahora digo de que la derivada de esa función va a ser igual a menos 2x, porque sería, chicos, fíjense, menos 1 es la constante, queda tal cual está, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la constante tal cual está, por la derivada de x a la 1, que sería 1 por x elevado a la 1 menos 1, a la 0. Y la derivada de la constante, que ya lo habíamos determinado el otro día, que era igual a 0. La constante que no está multiplicada por una función. Quiere decir que esto que acabamos de escribir nosotros es la derivada genérica de todas las rectas tangentes a la curva en cada uno de sus puntos. Repito, esto me representa una derivada. Sí, ¿qué derivada? La derivada genérica. ¿Y qué significa eso? Es la tangente trigonométrica de los infinitos puntos tangentes, de las infinitas rectas tangentes a la curva. Lo repito, esta función derivada es la tangente trigonométrica de las rectas tangentes a la curva en cada uno de los puntos de la misma. Ahora, si lo igualo a 0, digo que 2x más 2 es igual a 0, lo cual implica que menos 2x es igual a menos 2, y luego que x es igual a menos 2 sobre menos 2 igual a 1. Quiere decir que en el caso de x3 igual a 1, tengo un punto para el cual la recta tangente a la curva en el mismo no tiene pendiente, o sea, la pendiente es 0. Entonces me va a servir para determinar que en este punto tengo el mayor valor de la función, para lo cual la puedo graficar cómodamente.